de hace unos años que compartimos esta pasión por la telesalud y la transformación digital. Quiero mencionar algo que me ha compartido, porque no puedo decir que me lo compartieron, la doctora Cristina García de Alabarce. Hoy, 9 de octubre, es el Día de la Mujer Médica, en conmemoración de Elizabeth Blackwell, que fue la primera médica que logró ejercer la profesión en el mundo. Así que para todas las colegas, muy, muy feliz día. Gracias, Cristina, por compartirlo. Bueno, y ahora sí, voy a pedirle que suba al escenario a Daniel Otsoy. Tiene un CV muy, muy grande, muy... Por favor, si querés tomar asiento, pero yo creo que vos te vas a manejar así. Sí, se merecen muchos aplausos. Daniel Otsoy, ¿de dónde venís, Daniel, en este momento? Ahorita de Recoleta. De Guatemala. Muy bien, hoy llegaste de Guatemala directo. De Guatemala, sí, claro. Bueno, yo le pregunto porque él siempre está viajando por todo el mundo. Bueno, les cuento para quienes no lo conozcan, Daniel Otsoy García es ingeniero en ciencias de la computación guatemalteco, con estudios avanzados en tecnología de la información e informática en salud, cofundador y CEO global de Recainsa. Es asesor técnico en salud digital en Show Snow Inc., Research and Training Institute, y líder del curso para el programa de la Universidad de Harvard, Leading Digital Transformation in Healthcare. Perdón, sorry for my English. Tiene más de 20 años de experiencia. Daniel es especialista internacional en transformación digital, ha trabajado con éxito en proyectos de salud digital en América Latina, el Caribe, Sudeste Asiático. Vos me corregís cualquier cosa. Sus contribuciones profesionales se extienden a su participación en el Consejo Asesor de HIMSS América y como miembro del Consejo Editor de la revista Oxford Open Digital Health Journal, junto con otras importantísimas iniciativas. He tenido el placer de trabajar en algunas cooperaciones internacionales con Daniel. Y bueno, Daniel hoy nos trae un tema muy importante para nosotros que está vinculado a la arquitectura y gestión de datos en salud. Así que, Daniel, todo este espacio es tuyo. Una muy gran bienvenida a Buenos Aires y, Antonio, acá somos interrumpidores seriales. Sí. Por supuesto, Daniel, como hoy comentamos, muchos de nuestros participantes internacionales, y por eso te lo agradezco muchísimo. Cuando los invitamos, gratamente aceptaron la invitación y además se autofinanciaron para estar acá compartiendo con toda la red. Eso para nosotros tiene mucho valor. Bueno, los países de la región atravesamos situaciones similares y es muy importante que podamos apoyarnos. Así que vos también contás con nosotros para lo que sea. Así que bienvenido a la Argentina, a las compañeras que lo acompañan. Y bueno, Daniel, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Lo vamos a probar si funciona bien esto. Ahí está. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, muchas gracias. En el CV se olvidó incluir que tengo muchos amigos argentinos. Realmente me siento en casa. De hecho, con mi familia nos estamos mudando a Buenos Aires también. Así que vamos a estar mucho más por acá. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco técnico, muy técnico. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible, ¿no? Cuando Celeste me propuso este tema, definitivamente me encantó porque es uno de mis temas hoy en día, el tema de arquitecturas, pero obviamente es un reto importante a veces entenderlo, ¿no? Así que mis disculpas si comienzo a hablar en jerigonza demasiado técnica. En primer lugar, la declaración de que esta presentación es a título personal y no necesariamente refleja la posición de las organizaciones con las cuales trabajo, ¿no?
Pero ¿quién es Recainsa? Siempre me gusta tomarme unos minutitos porque a veces somos demasiado vanidosos en Recainsa y creemos que todo el mundo nos conoce y no es así, definitivamente. Y somos una red de individuos, pero también de organizaciones. Y nuestra misión principal es impulsar la transformación digital del sector salud en América Latina y el Caribe hacia la cobertura universal en salud. Esto surgió como un sueño, como un grupo de rock and rolleros apasionados por la salud digital y con la iniciativa de generar un espacio donde pudiéramos intercambiar ideas, no reinventar la rueda sobre todo, y sobre todo apoyar a impulsar las estrategias de salud digital en Centroamérica. Por eso nacimos en Centroamérica y de ahí el acrónimo Recainsa, que es de Red Centroamericana de Informática en Salud. A partir de esto comenzamos a crecer a tal punto que hoy en día pues hay mayoritariamente argentinos en la red, así por eso nos sentimos muy argentinos, y también muchos colegas sudamericanos, chilenos, colombianos, paraguayos, más que centroamericanos hoy en día, ¿no? Esto nos llevó a pensar que el voluntariado es importante, la colaboración es importante, pero para tener impacto se necesita definitivamente recursos, ¿no? Proyectos, financiamiento, etcétera. Y fundamos entonces la organización como una organización sin fin de lucro en Guatemala en el 2021, en plena pandemia, ustedes imaginarán. Y el 2023 finalizamos el registro también de la organización en los Estados Unidos de América, en Washington, D.C., y en Buenos Aires, Argentina. Esto pues nos ha dado entonces como 3 bases de operación en la región y estamos avanzando a partir de este año en nuestra nueva era estratégica o nuestro nuevo periodo estratégico hacia Brasil y el Caribe inglés también, que es una cancha importante para nosotros. Nuestro abordaje se centra en 4 áreas. La primera, gobernanza, marcos regulatorios y de inversión. Allí tenemos convenios de cooperación con gobiernos, tanto de países como en el caso de la Argentina a nivel provincial, con algunas provincias de la República Argentina, y estamos asesorando en las estrategias nacionales o en este caso provinciales de salud digital, en la revisión de los marcos habilitadores regulatorios hacia la transformación digital y también conectando con las inversiones que son importantes. Luego el tema que nos vincula mucho a estos espacios, que es la alfabetización digital y cultura digital segura, ¿no? Que es impulsar el marco de competencias que necesitamos para poder acelerar el proceso de transformación digital. Luego el intercambio de mejores prácticas, estándares y lecciones aprendidas. Esto ha sido algo que hemos impulsado desde el día 1, al punto que en mayo de este año, HL7 Internacional, para quienes no saben, HL7 Internacional es el promotor del estándar HL7, que seguro han escuchado mucho ustedes por el tema de interoperabilidad de datos, ¿no? HL7 Internacional nos ha aprobado como el host de la afiliación HL7 para Centroamérica y la República Dominicana, siendo la primera afiliación de HL7 en el mundo con más de un país. Estamos trabajando también con otros grupos como SNOMED, por ejemplo. Trabajamos con la OPS y la OMS en el impulso de estándares como el CIE 10, CIE 11 y otros estándares. Y finalmente el tema de generación de evidencia, donde también estamos trabajando muy cerca con la academia. Tenemos un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Salud Pública de México, por ejemplo, donde estamos desarrollando distintos abordajes, utilizando modelos de madurez, evaluaciones de intervenciones, etcétera. Pero bueno, eso es un poco sobre Recainsa y con gusto luego en el café o en el pasillo les contamos más. Antes de comenzar a hablar de arquitectura, creo que es importante homologar conceptos, ¿no? Y sobre todo tener claro por qué estamos acá, ¿no? ¿Alguien de la audiencia que me quiera decir qué es lo que está viendo acá? Transformación. Excelente. En lo que vemos, en lo que conocemos, en el universo que vivimos, todo se transforma. Nada es permanente, ¿cierto? Y pareciera que en el sector salud nos resistimos a seguir siendo, ¿no? La oruga y no transformarnos en esta bella mariposa, ¿sí?
Sin embargo, siempre van a haber factores externos, ¿no? Como acá podemos ver en esta gráfica los distintos estados del agua, ¿no? Cómo el hielo se transforma de estado sólido a un estado líquido, pero muy condicionado por los factores externos, ¿sí? Entonces, aunque nosotros nos resistamos a cambiar, llegará un momento que van a haber los factores externos que nos van a hacer cambiar, ¿sí? Por esto es que necesitamos pasar de los sistemas de información del siglo XX, que era basado en digitación de los datos, ¿no? Y que todavía muchos de nuestros países tienen sus sistemas de información en salud basado en este modelo, ¿no? Torres de papel, que luego hay un ejército de gente tabulando esos datos en un sistema para que otra persona pueda analizar los datos y otra persona pueda recibir información, todo subiendo, ¿no? En jerarquías, ¿no? Y nada bajando, ¿sí? Esos sistemas de información del siglo XX. Estamos a punto de finalizar el primer cuarto del siglo XXI y todavía nos resistimos en el sector salud a dejar los sistemas de información del siglo XX. Luego tenemos la digitalización, que es algo que comienza con mucha fuerza en los años 2000, pero que también es tomar procesos, reemplazar el papel por herramientas digitales, pero siguiendo con el mismo modelo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos hoy en día? Pasar realmente a la transformación de los sistemas. Porque mientras nosotros sigamos utilizando los mismos procesos que venimos utilizando de hace 50 años, no importa si les metemos tecnología digital, van a seguir siendo los mismos procesos, por ende los mismos resultados serán los que consigamos, ¿sí? Si no cambiamos la forma de hacer las cosas, no vamos a cambiar los resultados, ¿no? Por eso es importante este concepto para mí. Esto lo utilizo mucho en la cátedra que doy con Harvard, porque es importante entender quién es nuestro cliente, ¿sí? A veces en el sector salud somos muy vanidosos y decimos, no, nosotros somos los sector salud, ¿no? Y el personal, a veces médico en algunos lados es complicado y muy especial, ¿no? Y se nos olvida que aquí estamos por los pacientes, estamos por los ciudadanos. Todos estamos utilizando el término sistemas centrados en las personas. ¿Realmente lo estamos haciendo? Si nosotros lo estamos haciendo, no debería ser tan traumática la transformación digital, porque la transformación digital es el cambio del paradigma de cómo entregamos los servicios a ese paciente, a ese ciudadano, ¿sí? Utilizando las tecnologías digitales que todos tenemos hoy, un smartphone, aseguro, en esta sala. Yo casi me quedé sin smartphone, que lo quebré en Chile el lunes, pero me compré uno. De hecho, son más baratos en Chile que acá, así que es importante. Pero enfocado en que los procesos de la organización se transformen para tener mejores resultados en salud, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué? Nosotros, todos los que estamos acá, estamos envueltos en la telesalud. Pero la telesalud no es un fin en sí mismo, ¿sí? La telesalud es un medio para obtener mejores resultados de salud, ¿sí? Por eso es tan importante la medición, ¿cierto? ¿Cómo vamos a medir ese resultado en salud? Porque podemos decir, nos estamos ahorrando costos, por supuesto, el desplazamiento, tiempo, esfuerzo, pero lo que tenemos realmente que impactar es la salud, si no nos sirve, ¿sí? Por eso el retorno de la inversión en el sector salud es mucho más complejo de medir. ¿Por qué? Porque no es solo decir los ahorros más las inversiones, no, es cómo yo estoy obteniendo el impacto en salud. Si yo voy a hacer telesalud para reducir la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, hipertensión, el indicador que yo defina es lo que me va a determinar cómo estoy retornando la inversión, ¿sí? Y esto a veces lo perdemos mucho de vista porque la tecnología es seductora, ahora todos estamos hablando de inteligencia artificial, si nos reemplaza, no nos reemplaza, si ChatGPT o no
ChatGPT, pero todavía estamos con un problema bien grande para llegar a ese impacto, a esa medición, y son los datos, ¿sí? Los datos que son la gasolina de todo esto que estamos haciendo, ¿no? Y es importante entonces entender que los datos es ese carbón, es ese petróleo que hace mover la maquinaria, pero que pasa por todo un proceso transformativo porque la data cruda per se no la podemos utilizar. Y por eso muchas veces no tenemos noción de los datos que tenemos en cuanto a su calidad, a su usabilidad. Hoy en día, en América Latina, tenemos tal cantidad de datos, brutales cantidades de datos, pero el porcentaje de uso de esos datos es bien ínfimo. Y los que lo están comenzando a usar se están dando cuenta que tienen décadas de datos que no sirven para nada. ¿Sí? Era acumular, ¿no? Como mi abuelita decía, bueno, pues si nos sirve, hay que guardarlo, ¿no? Y ahí lo vamos guardando, ya físicamente ya no cabe nada y seguimos guardando por si acaso, por si nos sirve, ¿no? Y así ha pasado con los datos. Pero es parte también de que no hemos entendido y no hemos incorporado todo el proceso evolutivo del dato, que el dato se transforma en información, esta información, que son datos procesados, que tienen una utilidad, como un reporte, ¿no? Un gráfico, luego los analizamos, ¿sí? Los que son epidemiólogos ven un canal endémico, ¿no? Lo analizan y dicen, bueno, estamos así, con un brote, ¿no? Es la aplicación del conocimiento y luego la sabiduría, ¿no? ¿Qué acciones vamos a generar y qué aprendimos de esto, ¿no? La gran promesa de las herramientas de Business Intelligence o inteligencia de negocios hace 20 años era, nos van a acelerar esto, ¿no? Y lo que nos ayudaron fue pasar de esto a esto, ¿sí? Pero ¿qué comenzamos a hacer? Análisis forense, ¿no? Ya pasó. Cuando veíamos, qué bonito reporte. Miren cuánto perdimos de dinero el año pasado. Sí, ya no se puede hacer nada, ¿no? La inteligencia artificial ahora nos promete acelerar el uso del conocimiento, ¿no? Con los sistemas de aprendizaje automático, ¿no? Todo esto nos está diciendo ahora podemos predecir, ¿sí? Pero nos hemos llegado a dar cuenta que para poder seguir avanzando, hemos tenido que regresar acá. Porque al tratar de automatizar esto, nos estamos dando cuenta que estos datos no son de la calidad y de la utilidad que necesitamos, ¿no? Por eso es tan importante entender que los datos tienen un ciclo de vida, ¿sí? Y que cada uno de estos ciclos o cada una de estas etapas tienen que ser bien planificadas para que haya una utilidad del dato, ¿no? En primer lugar, la adquisición. Entender también que en el siglo XXI los datos ya no son solo datos estructurados que entran en un sistema informático. Hoy tenemos datos en las redes sociales, tenemos imágenes, ¿sí? Tenemos PDFs, tenemos muchos otros archivos digitales que también son datos no estructurados. Entonces, ¿cómo adquirimos los datos? Hoy no necesariamente es teniendo un sistema y un ejército de gente tabulándolo o a través de los registros médicos electrónicos, ¿no? También lo podemos obtener de otras fuentes. ¿Cómo lo vamos a almacenar? ¿Dónde lo vamos a almacenar? ¿Sí? El procesamiento de esos datos, ¿sí? El uso, y esta parte creo que es la más crítica, ¿no? ¿Cómo vamos a usar esos datos? ¿Sí? ¿Para qué? No, es que tenemos que mandar el reporte a la OPS. Eso lo he escuchado yo por muchos años en muchos países. Sistemas completos que funcionan para reportarle indicadores a la OPS. Pero uno le dice, bueno, ¿y esto cómo lo está usando? ¿Cómo se integra con otras fuentes, ¿no? De otros sectores? ¿Qué decisiones se están tomando? ¿Cómo está bajando esto también
en la prestación individual, ¿no? En la parte clínica, en el soporte a la decisión, ¿no? Esta parte no se está todavía resolviendo de forma plena y ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y luego la disposición de estos datos. Hay datos que no vale la pena tenerlos almacenados por los siglos de los siglos, nos ocupan espacio, ¿no? Por mucho que aquí estemos hablando de dispositivos magnéticos, estos se van a llenar, ¿no? Pero luego esto nos lleva a pensar más allá. Asumamos que tenemos resuelto el ciclo de los datos. Esta parte que es la gobernanza de los datos y sobre todo los datos de salud, tiene una complejidad mayor que no se tiene en otros sectores, ¿sí? Y es por ello que se requiere un marco regulatorio específico para los datos de salud, ¿sí? Un ejemplo claro es los Estados Unidos de América. ¿Quiénes de ustedes conocen la ley HIPAA? Ok, para quienes no saben, la ley HIPAA es una ley federal del gobierno de los Estados Unidos que tiene como 30, 40 años de existir, que regula específicamente el trato de los datos de salud en cuanto a su privacidad, uso, acceso. Y es considerada una de las leyes más exigentes del mundo en cuanto a seguridad informática de los datos, porque el trato de los datos de salud tiene un trato superlativo al resto de sectores, probablemente con excepción, obviamente, de los datos de seguridad nacional, ¿sí? Hoy en día estamos recibiendo hackeos importantes en el sector salud. La Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica, valga la redundancia, costarricense, sufrió un ciberataque, un ransomware, que a la fecha no se contabiliza todavía cuánto ha sido el impacto económico, pero una historia clínica electrónica nacional, porque el Seguro Social es el mayor prestador, 85% de la población con una historia clínica electrónica, atención digital ya de todos los datos, desde el primer nivel de atención hasta el tercero, y que de un día para otro tengan que bajar absolutamente todos los servicios y pasar al papel, luego de 15 años y como 180 millones de dólares invertidos, créanme que es muy doloroso, ¿sí? Y aún así que estamos viendo esto, acá en Argentina el PAMI, en Colombia Sanitas, que es uno de los mayores prestadores, aún así todavía no hemos caído, como decimos en mi tierra, en el 20 de la importancia de definir la gobernanza de los datos en salud, de cómo tener el trato específico de los datos de salud para asegurar que estos datos de salud son usables, pero a la vez son seguros. Y sobre todo que tienen un abordaje importante hacia la equidad, ¿sí? Hay ya muchos modelos existentes, muchos marcos sobre la gestión y la gobernanza de los datos de salud, pero pareciera que en salud todavía nos cuesta ver esto como necesario, ¿sí? Y definir e incorporar esas buenas prácticas en todo el ciclo de gestión de los datos, ¿sí? Este, por ejemplo, es un marco que se llama DAMA, que es de Data Management, es el acrónimo, que es una comunidad global de gobernanza de los datos y gestión de los datos. Ellos tienen todo un modelo que se enfoca en la calidad de los datos, la arquitectura, el modelado, almacenamiento, seguridad, integración, interoperabilidad, documentación, referencia, data warehousing, business intelligence y el uso de la metadata, ¿no? Esto en salud no existe, ¿sí? Hay comunidades en Chile, hay comunidades en Argentina, ¿sí? Entonces, a veces nos preguntamos por qué si existen estos marcos, ¿no? ¿Por qué no los incorporamos en salud? Otro marco importante, y esto es en el tema de arquitectura, ¿sí? Arquitectura tiene muchas interpretaciones, ¿sí? Y tradicionalmente, cuando hemos hablado en sistemas de información, hablar de arquitectura equivale a software, pero no. Hay conceptos que hoy son mucho más orientadores y que por suerte hay países que los han ido implementando poco a poco. El marco de arquitectura empresarial, hay varios marcos, varios frameworks, ¿no? Pero quizás el más usado y el más prestigioso es el basado en TOGAF,
que también es una comunidad de estándares abiertos en arquitectura empresarial, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque esto nos da estructura para desarrollar arquitecturas en salud específicas a lo que vamos a construir, ¿no? Si vamos a construir un programa de telesalud, deberíamos tener nuestra arquitectura empresarial de telesalud, porque aquí no solo estamos hablando de tecnología, estamos hablando de procesos, estamos hablando de gobernanza institucional, de regulación, de recursos humanos, ¿sí? Que no son componentes tecnológicos, pero que son habilitadores muy importantes. Nos permite hacer la alineación estratégica, ¿verdad? Es decir, conectar con los objetivos de negocio. La palabra negocio se utiliza mucho en inglés, como ustedes saben, ¿no? Acá hablar de negocios, dice, uy, este está haciendo negocios aquí, ¿no? Suena a corrupción. No, esto es de la lógica de negocio o de la organización, digamos, ¿no? Entonces, es importante porque la arquitectura me permite conectar con la visión estratégica, ¿sí? ¿Cuántos sistemas informáticos creamos que no están conectados a la visión estratégica, a los objetivos estratégicos de la organización? Muchos. Y cuando esto lo extrapolamos a nivel país es terrible, porque estamos construyendo un montón de soluciones, comprando un montón de soluciones, pero que no nos están ayudando a conectar con la estrategia, con la visión que nosotros queremos impulsar, ¿no? La gestión de los cambios es importante porque al tener un modelo arquitectónico, esto es como tener un rompecabezas y entonces nosotros podemos decir qué pieza deberíamos reciclar, cambiar, evolucionar sin tener que cambiar absolutamente todo, ¿no? Y finalmente nos da un marco documental claro, ¿sí? Yo lo comparo siempre con las casas, ¿sí? Ustedes prueben construir una casa sin planos y a ver cómo les queda. Probablemente les va a quedar bonita, pero bueno, a la primera probablemente se les va a venir abajo, ¿sí? Si yo le quiero meter una segunda planta a la casa y no tengo planos, olvídense, ¿sí? Entonces, tener los planos, la arquitectura empresarial, es sumamente importante y es por eso que al final estos conceptos que parecía que son bien empresariales, bien fuera de salud, son extremadamente necesarios incorporarlos con urgencia en el sector salud, ¿no? Aquí hay un modelo referencial de arquitectura empresarial para interoperabilidad de datos de salud de la comunidad de OpenHI, de la cual pues nosotros también como Recainsa pertenecemos, el cual vemos que al tener ya esto incorporado nos da como una luz más clara de las distintas capas que tenemos que abordar para la interoperabilidad, ¿no? Lo que son los servicios, lo que es la interoperabilidad, lo que son las aplicaciones, y acá pues se pueden incorporar otros elementos como los regulatorios. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de interoperabilidad, menciono, ¿no? Podemos enfocarnos específicamente en el registro médico, ¿no? Y esto incorporar estándares como FHIR, ¿sí? El problema, y pasa en la Argentina, pasa en mi país y pasa en la China, que todo el mundo estamos hablando de HL7 FHIR como la solución a la interoperabilidad de los datos, pero resulta que esto solo es un estándar que si no lo incorporamos en un marco de arquitectura, ¿sí? Teniendo claro también la gobernanza y gestión de los datos, probablemente va a ser un fracaso, ¿sí? Acá hay un ejemplo de un caso de uso que estamos haciendo en la República Dominicana, estamos asesorando al gobierno para comenzar a interoperar la historia clínica electrónica nacional basado en un estándar mundial que es el International Patient Summary o el resumen internacional de paciente, que es una guía de implementación del estándar FHIR, pero que es más que esto, ¿no? Y las discusiones precisamente estamos comenzando a abordar el diseño de una arquitectura como esta que yo estoy mostrando anteriormente. De hecho, esta gráfica es la que hemos estado utilizando en las discusiones con Dominicana para poder definir entonces todas las piezas de esta arquitectura, ¿sí? Por suerte logramos convencer al gobierno que había que comenzar a diseñar antes de comenzar a implementar y comprar soluciones caras, ¿no? Pero el ejemplo por excelencia en la región, y ya con esta termino, es Uruguay, ¿sí? Acá los vecinos
Algunos dicen, no, Uruguay es una provincia de la Argentina. No, pero no. Uruguay es el país más desarrollado en gobierno electrónico en América Latina y el Caribe y uno de los más desarrollados del mundo, ¿sí? Es el único país de la región de las Américas, incluyendo Estados Unidos, Canadá, etcétera, que tiene una historia clínica electrónica nacional con un sistema federado de datos. ¿Qué quiere decir? Que no hay un repositorio único donde están todos los datos. No. Acá cada prestador tiene su repositorio de datos, utilizan la plataforma que quieran, no importa la tecnología, ¿sí? Porque al final diseñaron una arquitectura empresarial en donde dijeron, ok, este sistema está hiperfragmentado y de acá que nos pongamos de acuerdo en usar una tecnología para resolver esto, nos va a dar el siguiente siglo y no vamos a resolver nada. Entonces, por eso definieron hacerlo basado en estándares, ¿sí? Que al final el estándar es un marco regulatorio, es un marco de referencia agnóstico tecnológico, pero que se debe cumplir. A partir de ahí, entonces, hoy en día, el Uruguay, el 99.9% de la población puede irse a tratar a cualquier establecimiento de salud, ¿sí? Que puede darse continuidad de la atención, ¿sí? El ciudadano puede decir qué datos puede consultar el especialista, ¿no? Y esto pues también facilita, como mencionamos, la continuidad. Esto se está utilizando como referencia, nosotros lo estamos utilizando de referencia y es una suerte tener a los uruguayos, porque si no estuviera esto sería muy difícil poder ver un ejemplo claro. Pero ustedes también lo están teniendo acá con la receta electrónica, ese es un avance importante, es llegar a un marco de referencia, ¿no? Pero importante nuevamente y recalcar que al final pareciera que estas discusiones no son para nosotros, pero poder llegar a un marco de estos, vean en la parte de arriba, no sé si alcanzan a verlo, dice marco jurídico, ¿sí? Acá no solo estamos hablando de tecnología, estamos hablando de estrategia, regulación, inversión, cumplimiento, etcétera, etcétera. Conclusiones, bueno, vamos hacia la arquitectura de la salud pública. Este es uno de los principios de transformación digital impulsados por la OPS. Y para mí, primero no hay que reinventar la rueda. Hay muchas experiencias, muchos frameworks, muchas buenas prácticas, estándares. Lo que necesitamos quizás es ponernos de acuerdo, ¿sí? Entender que los datos no es igual a tecnologías digitales, que incorporar software no necesariamente nos va a resolver el tema de los datos, sino que la planificación de los datos, de la gobernanza es esencial, ¿no? El trabajo multidisciplinario y multisectorial es esencial. Acá no es de informáticos, no es de especialistas clínicos, no es de salubristas, es de equipo, es un trabajo en equipo, ¿sí? Y ahí hemos ido viendo la necesidad de incorporar otros roles y también otros sectores, porque cuando hablamos de salud digital, estamos hablando de salud, pero también de lo digital. Y lo digital no está gobernado por el sector salud, está gobernado por otros sectores. Entonces necesitamos también hablar con otros sectores. La telesalud sin datos no es telesalud. Telesalud a papel y lápiz es del siglo XX, colegas. Tenemos que acelerar la adopción de los registros médicos electrónicos para asegurar la continuidad de la atención de los pacientes. Y finalmente, el trabajo en red, obviamente lo impulsamos, y comunidades de prácticas esenciales, ¿sí? Esto que estamos haciendo, pero luego poder seguir compartiendo, intercambiando experiencias, no reinventando la rueda, yo creo que es fundamental. Ahí están nuestros contactos, les compartimos ya también la presentación para que puedan utilizarla como mejor les convenga. Por favor, síganos en las redes sociales. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, me imagino que debe haber un montón de preguntas para Daniel por tema tiempo. ¿Alguno que quiera? Ay, vamos a pasarle a Gustavo Carolo. Hola. El estándar OMOP, que ahora aparece como por lo menos que haya un cierto auge, ¿vos crees que
que va a ser utilizado, sobre todo en Latinoamérica, que de alguna manera tiene también una integración con FHIR, una asociación con ellos. Gracias. Bueno, en salud creo que estamos ahorita muy influenciados por los estándares que se están impulsando por Naciones Unidas, por los bancos. Sabemos el proyecto de la carretera panamericana para la salud que creó el BID y la OPS, ¿no? Y está muy enfocado hacia la incorporación de los países hacia la infraestructura pública digital, que es un concepto bastante estructurado y que involucra muchos estándares. Yo creo que ahorita estamos con suficientes estándares. El mismo estándar FHIR va por, ¿qué? La versión 5 o 6, ¿no? Del estándar FHIR. Y esto es peligroso porque entonces estamos como tratando de acelerar mucho y tratar de cubrir todo y no consolidamos lo que tenemos. Yo en lo particular conozco otros estándares también de otras industrias que uno pudiera decir, bueno, esto se puede incorporar para salud, pero como digo, por suerte creo que hay un raciocinio mayor ahora desde los grandes organismos de la OMS, OPS, los bancos que están financiando los grandes proyectos, y el compendio de estándares creo que se tiene en este momento. No sé si alguien, porque aquí de repente a alguien se le ocurre y logra convencer a los demás de incorporar más estándares, pero en mi opinión, bueno, creo que independientemente si se incorpora o no, primero necesitamos consolidar ya lo que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, solo aclarar que mencioné que no iban a tener una única tecnología, o sea, pero sí llegaron a un acuerdo en cuanto a los datos, porque son dos cosas distintas. Lo que pasa es que ustedes saben, ¿no? Cuando se comienza a hablar de software y tecnología, algunos dicen, no, ahora tenemos la nube. Entonces algunos dicen nube, no. Otros dicen, no, tiene que ser on-premise. Unos dicen Microsoft, no. Otros dicen, no, es open source. Y eso es imposible, sobre todo cuando no tiene uno tantos prestadores en un sistema fragmentado. Lo que sí hay un acuerdo, obviamente, es en el set de datos que se va a compartir, qué se puede compartir, qué no se puede compartir, qué requiere el consentimiento del paciente o el ciudadano, qué no requiere el consentimiento del paciente, ¿no? Pero creo que lo más destacable del modelo uruguayo es que ellos no comenzaron a hablar de la solución tecnológica per se. Primero dijeron, vamos a construir una visión de país a donde queremos llegar. De gobierno electrónico como tal, porque no es que salud avanzó y educación se quedó, no, es gobierno digital y bueno, salud hay una división de salud, educación una división de educación y así. La gente de salud desarrolló una visión estratégica, hubo una necesidad de crear el marco habilitador, en este caso el marco regulatorio. Ellos comenzaron a decir, bueno, si aquí no definimos las reglas del juego, no vamos a poder avanzar en las tecnologías. Y luego de eso, pues ya comenzaron a evaluar, bueno, qué tecnologías deberíamos incorporar, qué capacidades debemos crear, ¿sí? El equipo de la gente de Uruguay, que está la Agencia de Gobierno Electrónico, AGESIC, y está el Ministerio de Salud, mandaron mucha gente al extranjero a aprender de estándares, aprender de las tecnologías para poder liderar estos procesos. No necesariamente porque ellos lo iban a hacer, sino porque si la persona que va a liderar esto no entiende, ¿sí? Luego cuando sale a buscar proveedores le venden cualquier cosa también, ¿no? Entonces tiene que haber una capacidad instalada. Con esto, pues ya pudieron avanzar construyendo lo que hoy tienen, que está basado en un concepto de bus de interoperabilidad, como yo digo, ¿no? Y que los prestadores tienen que certificar que cumplen con todo lo regulatorio para poderse pegar, por decirlo así, a esta red nacional que permite el intercambio de los datos de salud.